Ok, el primer punto que vamos a abordar es cuáles son los factores que hay que tener en cuenta para tener éxito en el programa lectura. Y para responder esta pregunta es importante que primero comprendamos algunas cosas y a mí me gusta siempre brindarle honor a quien se lo merece. Y por supuesto que cuando hablamos de lectura en edades tempranas, es inevitable hablar del método Doman, que es un método que ha estado llevando la lectura en edades tempranas adelante desde hace muchas décadas. Pero sin embargo, ¿qué es el método Doman? En muchas ocasiones hay personas que consideran el método Doman como un método educativo que sin tan solo multiplica la inteligencia, cuando realmente el método Doman es mucho más que un método educativo. El método Doman es un conjunto de actividades que busca mejorar la organización neurológica de un ser humano, ya sea porque tenga lesión cerebral o ya sea porque no tiene lesión cerebral, simplemente quiere mejorar su potencial. Dentro de ese conjunto de actividades hay mucho por abordar. Estamos hablando de desarrollo sensorial, de desarrollo motor, estamos hablando de nutrición, estamos hablando de patrones, estamos hablando de factores fisiológicos, como por ejemplo el programa de máscaras que busca mejorar la respiración de un ser humano para que el cerebro esté más oxigenado. En fin, el método Doman es muy amplio y dentro de ese gran conjunto, una pequeña parte corresponde al programa lectura y otros programas intelectuales, ¿ok? Entonces, para decirlo de una forma clara y completa, entendamos que el método Doman es desarrollo neurológico. En ese sentido, es importante comprender lo que es la lectura. La lectura no es una materia escolar. La lectura es una función neurológica. Cuando nosotros estemos aplicando el programa lectura, lo que estaremos es trabajando una área del cerebro con el fin de que dicha área pueda comprender el lenguaje escrito. ¿Ok? De la misma manera que una persona puede leer por la vista, también puede escuchar por la audición. Es decir, leer y escuchar es lo mismo. Por medio de la lectura comprendemos el lenguaje escrito y por medio de la audición comprendemos el lenguaje oral. Pero para el cerebro no hay como que alguna diferencia como tal sobre si es lenguaje escrito o lenguaje oral. Igual lo procesa y comprende los mensajes y de hecho tenemos un video que se los vamos a estar compartiendo por acá al final de este video, en donde vamos a hacer un ejercicio que les permitirá comprender a ustedes que efectivamente leer y escuchar es lo mismo, que lo único que cambia es la vía neurológica que transmite la información al cerebro. Expliquemos un poco más sobre esto. Analicemos cuando un bebé está aprendiendo a escuchar, que de hecho no es algo que una mamá se plantee, no es que de pronto la mamá diga, le voy a enseñar a escuchar al bebé y se ponga como que a hacer, no, simplemente ¿qué hacemos? Sin pensar que le vamos a enseñar a escuchar, lo que hacemos de forma instintiva es hablarle, presentarle cierta cantidad de palabras con frecuencia, intensidad y duración, y de esa manera, desde que el niño nace, le estamos hablando, poco a poco nuestros niños van comprendiendo ese lenguaje oral, ¿ok? En la medida que son estimulados con palabras expresadas de forma oral. Cuando nosotros enseñemos a leer, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a presentar palabras con cierta frecuencia, intensidad y duración para que nuestros hijos, sus cerebros, vayan comprendiendo de forma gradual ese mensaje, esas palabras que presentamos de forma escrita. ¿Ok? Es de la misma manera como funciona el proceso. Así como aprende a escuchar, aprende a leer. Sin embargo,
Estoy seguro que de pronto alguna mamita dirá, y si es así, ¿por qué todos los niños sí escuchan, pero no todos los bebés están leyendo? La razón es que hay que tener en cuenta algunas cositas para que en la lectura sea igual de fácil que en la audición.